Así que pido que sigas orando por la iglesia allí Bautista La Gracia. Orá, sinceramente, estamos buscando un local. Este primer domingo de octubre, la iglesia va a levantar una ofrenda de amor que va a ser destinada a una cuenta que vamos a usar para, ya sea que tengamos que alquilar o tengamos que comprar. No sé dónde está, no sé dónde queda, no sé lo que sale, nada, pero ya en la iglesia nos estamos preparando. Hoy tuvimos una reunión con hombres, reestructurando y reorganizando la iglesia, los ministerios, preparándonos y anticipándonos para todo lo que Dios va a hacer. No sé qué va a hacer, sinceramente, pero nos estamos preparando para esto. Así que pido tus oraciones y damos gracias sinceramente por hermanos como ustedes, que son de gran apoyo, de gran bendición. Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿lo tienen todos? A la cuenta de 3 lo leemos todos juntos, luego oramos y entramos en el mensaje de esta tarde. 2, 3. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre Santo, Dios que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Dios Padre Todopoderoso, agradecido porque es a través de Jesucristo que hemos sido reconciliados contigo y que tenemos vida eterna, Señor, y vida en abundancia. Gracias a Dios porque en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron, tú las hiciste todas nuevas, Señor. Gracias a Dios porque ahora para tus hijos, para nosotros, tu iglesia, tienes un plan, tienes un propósito, Señor, para que nuestra vida cuente en este mundo para ti, Señor. Dios, queremos honrarte, queremos darte la gloria. Háblanos ahora a través de tu palabra, Señor, sinceramente, que tú seas glorificado en este momento, Señor Dios, a través de tu palabra y a través de los hermanos al recibir tu palabra. Dios, ponelas en mi mente, corazón y boca para expresarla con claridad y con sencillez. Y Dios, dejamos este tiempo en tus manos. Obra, Señor, según tu santa voluntad, en Jesús. Amén. Nuevamente Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que en todo el Nuevo Testamento se utiliza la palabra iglesia, y siempre que es utilizada en el Nuevo Testamento se usa para referirse no a una estructura de material, no a una estructura de madera, de ladrillo, no a una estructura con techo de chapa, de oro, de plata, sino que se utiliza para referirse a personas vivas, a todos los santos que están en Cristo Jesús. Varias veces vas a notar al apóstol Pablo en sus epístolas refiriéndose a la iglesia de los santos. Somos los santos en Cristo Jesús, y esto se hizo mediante la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. El día que hemos confiado en Él, el día que le hemos aceptado, hemos sido salvos, hemos recibido la vida eterna de Dios, pero hemos sido de Dios establecidos como su cuerpo, su iglesia. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia le pertenece a Jesucristo. Hechos 20:28 dice que Él la ganó por su propia sangre. Y esta palabra ganar significa traer para sí mismo. O sea, Cristo ganó la iglesia para sí. O sea, le pertenece, es suya, es de su propiedad. Entonces yo no puedo hacer con la iglesia lo que se me antoja porque es de Él. Lo que yo hago con la iglesia se lo estoy haciendo a Él. Entonces la iglesia le pertenece a Jesucristo. Entonces, como la iglesia somos nosotros, los santos, quiere decir, hermanos, que tu vida y mi vida es suya, le pertenece a Él. Pero lo más hermoso que no solo es que le pertenecemos a Él, sino que somos valiosos y que somos preciosos para Él. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, dice que fuimos comprados no con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Todos saben bien que el valor de cualquier objeto lo determina, el valor de un objeto se determina por el precio que vos pagás. No es lo mismo pagar un fitito todo destartalado que pagar un Mercedes-Benz patente 2012. ¿Me explico? O sea, es diferente el valor, es diferente el valor que tiene en el mercado. No es lo mismo. Entonces nosotros somos valiosos para Cristo. ¿Por qué? Porque no fuimos comprados con oro o con plata como cualquier cosa en este mundo, sino que fuimos comprados
mediante la sangre preciosa de Jesucristo. O sea, alguien dio su vida para que vos y yo les pertenezcamos a Él. Y esto es Jesucristo. ¿No es precioso? ¿No es hermoso saber que alguien murió para que vos y yo les pertenezcamos a Él? Dio su vida por tu vida y mi vida. Entonces vemos que la iglesia son personas, son santos, salvados mediante la fe en Jesucristo. Vemos que le pertenecemos a Él, vemos que somos valiosos para Él, pero creo que lo más hermoso de todo esto, que es pertenecerle a Cristo y ser valiosos, ser preciosos para Él, es saber que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para su iglesia. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice Pablo, estando persuadido de esto, estando plenamente convencido, estando plenamente seguro de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios quien empezó la obra en la Iglesia Bautista Alfaro, es Dios quien empezó la obra en la Iglesia Bautista La Gracia, es Dios quien la empezó en Berea, Dios quien la empezó en Los Olmos, es Dios quien empezó la obra. Dios tomó la iniciativa al venir y salvarnos y empezar esta nueva obra. Ahora Dios, en este tiempo, hasta que Jesucristo venga, lo que está haciendo, la está perfeccionando, la está llevando a su madurez, la está llevando a culminar, hermano. Esperamos el último cristiano, el último ladrillito en este hermoso templo de Dios, según Efesios capítulo 2, para que las trompetas suenan y subamos a recibir a nuestro amado Salvador en las nubes para estar siempre con Él. Amén. Entonces Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para todos y cada uno de sus santos en la iglesia. Todo lo que es la Iglesia Bautista Alfaro es el plan que Dios tiene para ustedes. Tu vida cuenta en la Iglesia Bautista Alfaro. Dios tiene un plan para con vos. Dios te puso en este lugar, Dios te salvó en este lugar te enseñaron, en este lugar te bautizaste, en este lugar estás creciendo, te estás involucrando y Dios ahora quiere usarte para el beneficio de la obra en este lugar. Entonces, el plan de Dios para la iglesia es fundamental, pero ¿cuál es ese plan? ¿Cuál es ese plan que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, sus santos? Entonces, quiero hablar rápidamente del plan de Dios para la iglesia. El plan de Dios para la iglesia es sencillo, es básico, todos lo conocen, pero siempre es bueno volver a los fundamentos. Me dijo una vez un pastor, siempre es bueno volver a los fundamentos. Mi pastor también fue tu pastor, era el pastor Jeffrey, y él siempre me decía, siempre es bueno volver a los fundamentos. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para la iglesia? Si me acompañás al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15... Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Voy a esperar a que lo tengan todos así juntos, podemos leerlo. Amén. ¿Tienen todos? A la cuenta de 3 lo leemos todos juntos. 2, 3. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, antes de ascender a los cielos, Jesucristo nos encargó que prediquemos el Evangelio a toda criatura, pero no a toda criatura en Argentina, sino a toda criatura en el mundo. O sea, es más que Argentina, es más que La Plata, es más que una provincia, es más que un país, es todo el mundo. Entonces, ese es el plan de Dios. La iglesia existe solo para llevar y anunciar el mensaje del Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Y Pablo lo reduce en 2 versículos, en 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es lo que predicamos. Predicamos a un Salvador que murió por nuestros pecados, pero que resucitó. Predicamos a un Cristo que vive, a un Cristo que es real, a un Cristo que existe, que aunque no lo vemos, tenemos la esperanza y sabemos que le vamos a ver porque resucitó de los muertos. Jesucristo está vivo. No creemos en un Salvador muerto, no creemos en un Salvador de una religión, sino que creemos en alguien que resucitó y nos reconcilió con el Padre, y gracias a Dios podemos tener una viva comunión con nuestro Dios y ser llamados hijos de Dios. Y ese es el plan de Dios para su iglesia, para nosotros, sus santos, simplemente llevar el mensaje del Evangelio. Ahora, este plan fue lo que caracterizó el movimiento de la iglesia primitiva en todo el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8.
Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos versículos solo resumen lo que sucede en estos 28 capítulos de todo el libro, ¿sí? Ves el avance del Evangelio a todo el mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia fundando iglesias, por medio de la iglesia mandando misioneros, por medio de la iglesia que está activa, que está predicando el Evangelio, y vemos que el Evangelio llega a todo el mundo conocido. Gracias a eso, hoy el Evangelio sigue, hoy todavía tenemos la Biblia en las manos, hoy todavía la iglesia en el mundo sigue predicando el Evangelio. O sea, todo sigue y continúa con la iglesia. Siempre fue el plan de Dios. Empezó con la iglesia, sigue con la iglesia hasta el último tiempo. ¿Por qué? Porque 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, si me acompañás, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. ¿Tienen todos? Dice así: así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice que somos embajadores de Cristo, y esa es la razón por la que la iglesia existe, para llevar el Evangelio, porque somos los representantes de Dios en esta tierra. Dios podría haber elegido establecer ángeles, Dios podría haber elegido hacer cualquier otra cosa, o Él mismo quedarse para todo el tiempo acá y predicar solo Él, pero Él escogió que simplemente seamos tú, vos y yo, los testigos de Él, seamos los representantes de Él. Yo no sé lo que debe ser, pero imagínate, en lugares de conflicto, lo que debe ser un embajador. No sé lo que debe ser para un argentino ser embajador en Inglaterra, con un país donde las cosas no están bien, donde los presidentes cada tanto se tiran algunas indirectas y pelean y salen en los diarios, y vos ves cuando dan cadena nacional, se critican y hablan entre ellos. Imagínate el trabajo que tiene el embajador, ¿sí? Que es mantener la relación, que es mantener la unidad, que es mantener que salga todo bien. Lo que hace la iglesia es simplemente estar simplemente reconciliando a los pecadores con Dios. Es lo que dice Pablo. Dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él. Así un día nosotros estábamos enemistados con Dios. Jesucristo como embajador vino y nos reconcilió con el Padre. Ahora nos deja a nosotros como su representante para que continuemos la misma obra, el mismo trabajo que Él comenzó. Somos los representantes de Dios en este mundo. Pero la palabra de Dios en Marcos 16:15 nos dice: y por todo ¿qué? El mundo. Entonces tenemos que predicarle a toda criatura. Amén. Pero tenemos que hacerlo a todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer a todo el mundo? Y creo que esto, ir y predicar el Evangelio, incluye misiones. Entonces vemos que el plan de Dios es simplemente esto: es ir y predicar el Evangelio, e incluye las misiones. ¿Cómo vamos a llegar a todo el mundo si no es a través del esfuerzo misionero de la iglesia local? Entonces todo lo que vos hacés por medio de tus misioneros, lo que haces es desparramar el Evangelio por todo el mundo. O sea, ¿y cómo nos involucramos nosotros en misiones? Entonces lo hacemos en oración, oramos por nuestros misioneros y lo tenemos presente en oración. De repente también tenemos, por medio de la ofrenda misionera, estamos cuidando del misionero, pero también, creo que es fundamental, preparando nuestras vidas para salir al campo misionero. Es lindo orar por el misionero, es lindo cuidar de los misioneros, pero también es lindo mandar misioneros. Entonces ese es el plan de Dios para la iglesia, misiones. Entonces mientras predicamos a toda criatura, por medio de los misioneros, lo hacemos más lejos. Entonces me acuerdo cuando Jeff me decía, antes de que él me dejara como pastor, él siempre me decía: recordá que una luz que brilla más lejos es porque brilla más fuerte en casa. Y siempre me lo repetía, y cada tanto me lo repetía: cuanto más lejos brillás, es porque más fuerte estás brillando en casa. Entonces eso es la iglesia, es un faro que alumbra a todo el mundo, pero que brilla fuerte en casa, entonces se ve lejos. Entonces qué lindo es que ver que tu luz se ve en Perú por medio de Murillo, qué lindo que tu luz se ve en General Rodríguez por medio de Manuel Cáceres. ¿Me explico? Qué bueno que tu luz se ve
por diferentes lugares, por medio de Galesio, ya que viaja por todos lados, lleva la luz de ustedes a todos lados y es fruto a tu cuenta. Entonces ver lo que es la obra misionera, entonces vemos que esto es el plan de Dios para la iglesia, y predicar el Evangelio. Entonces vemos que una iglesia que evangeliza y una iglesia que hace misiones es simplemente la sangre que da vida a la iglesia. Vos sabés que cuando el corazón bombea es porque hay sangre, ¿sí? Y el cuerpo vive. Entonces eso es lo que hace el evangelismo y las misiones. Entonces dan vida a la iglesia. Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, voy a leer del verso 18. ¿Lo tienen todos? Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia no está solo en su trabajo, o sea, Dios está mismo con la iglesia apoyando y ayudando en la obra. Pero ¿cuál es el plan de Dios para su iglesia? En primer lugar vimos que es ir y predicar el Evangelio. En segundo lugar es ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Entonces la evangelización, el evangelismo solo, no es la gran comisión, no es todo lo que la iglesia debe hacer, sino que sumado a eso viene la tarea de hacer discípulos. ¿Pero qué es hacer discípulos? Creo que Mateo explica lo que es hacer un discípulo. Hacer un discípulo es bautizarlo y es enseñarles todas las cosas. La idea de hacer discípulos da la idea de introducir al nuevo convertido dentro del compañerismo de la iglesia local. ¿Por qué? Creo, según Hechos 2, 41 y 42, que el bautismo es la puerta de entrada a la membresía de la iglesia local. Entonces vemos que recibían la palabra y enseguida los hacían un discípulo. ¿En qué sentido? Lo bautizaban y lo metían adentro de la iglesia local y ya les empezaban a enseñar todas las escrituras, toda la Biblia, para que el nuevo convertido crezca y pueda ser un instrumento más dentro del plan de Dios para su iglesia. Entonces el propósito de Dios es ir y hacer discípulos. Lo gano, lo traigo dentro de la iglesia, pero ¿qué hago en la iglesia con él? Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Pero qué son todas las cosas? Hechos 20, 27. Hechos 20, 27. Un voluntario que me pueda leer Mateo 4.4. Si me levanta la mano, ¿quién me puede ayudar? Mateo 4.4. Muy bien, allá al fondo, Mateo 4.4. Segunda de Timoteo 3.16. Muy bien, allá al fondo también. Segunda de Timoteo 3.16. Otro, segunda de Timoteo 3.17. Segunda de Timoteo 3.17. Muy bien. Ahí se van a pelear entre Josué y Alfredo. Así que. Muy bien. De ellos dos, que uno escoja, Colosenses 1.28. Muy bien, ahí está Josué. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Creo que todas las cosas es toda la palabra de Dios. Hechos 20, 27, si alguien lo encontró y me lo puede leer fuerte y clarito, dice. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. Hechos 20, 27. Porque no he reunido, anunciaron todo el consejo de Dios. Dice, porque no he reunido, anunciaron todo el consejo de Dios. Eso es enseñarles todas las cosas, todo el consejo de Dios. Colosenses 1.28 dice. Colosenses 1.28 dice. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Muy bien, eso es lo que se enseña, toda sabiduría a todo hombre. Entonces vemos que toda la escritura es lo que se enseña al discípulo. Ahora, ¿por qué? Mateo 4.4 nos enseña que la Biblia es todo lo que el hombre necesita para vivir. Dice Mateo 4.4. Él respondió y dijo: Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué el hombre necesita vivir de toda la palabra de Dios? Porque es la escritura lo que va a ser de útil, de provecho y de beneficio para su vida. Segunda de Timoteo 3.16.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, entonces vemos que eso es todo el consejo de Dios, es toda la palabra lo que le vamos a enseñar, y eso es todo lo que el hombre necesita. 2 Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Muy bien, es todo lo que el creyente necesita para crecer y madurar. Entonces vemos que el plan de Dios es que la iglesia testifique, el plan de Dios es que la iglesia, una vez que los ganan, los traiga dentro de la iglesia, los disipule, los involucre dentro del compañerismo de la iglesia local. Y el creyente nuevo va creciendo, va madurando, y a la misma vez se cumple el tercer propósito de Dios para la iglesia. Creo que me acompañes en Efesios capítulo 4, versículo 11. En adelante, es uno de mis pasajes favoritos, es muy común cuando predico en la gracia acerca de ciertos mensajes. Me encanta usar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11, y vamos a luego un punto más y vamos a ir terminando antes de las 11 de la noche. Efesios 4:11, todos juntos leemos a la cuenta de 3, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué puso Dios los líderes en la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces creo que el propósito de Dios es que la iglesia vaya y testifique, que la iglesia vaya y haga discípulos, pero en tercer lugar, que la iglesia perfeccione a los santos para la obra del ministerio. Entonces Cristo utiliza personas. Entonces por medio de tus líderes lo que va a hacer Dios es enseñarte, es perfeccionarte, es entrenarte, es equiparte, es madurarte para el ministerio. ¿Cómo vamos a abrir una iglesia si no es a través de nuestra propia iglesia que nos perfecciona, que nos enseña a cómo hacerlo? ¿Cómo voy a desarrollar el ministerio si no es a través de mi propia iglesia que me enseña el ministerio para que pueda ejercitar mis dones, para que pueda ejercitar mis talentos, para servir a la causa de Cristo dentro de la iglesia local? Entonces creo que tu participación y la participación de todos y cada uno de los creyentes es fundamental para todo lo que es el ministerio de la iglesia local. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que la iglesia es un cuerpo. Ahora, mirá el versículo 16 de Efesios 4, Efesios 4, 16, dice: ¿de quién todo el qué? El cuerpo, todo el cuerpo. Bien que concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que hacen que se ayudan mutuamente, según qué, la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro está sirviendo. ¿Y qué pasa como resultado? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos que la Biblia dice que aunque somos muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Vos ves acá un cuerpo feo y flaco, pero en realidad son muchos miembros, pero es un cuerpo. Y todo el cuerpo trabaja unido para que pueda estar moviéndome, y vos ves que yo hago payasada, y es porque el cuerpo está trabajando unido, ¿sí? Y no porque me voy a poner a bailar. Entonces eso es lo que hace un cuerpo, está todo bien concertado, está todo tan unido, ¿sí? Que cualquier desunión trae dolor. Cualquier quebradura de un miembro estropea la obra, estropea el ministerio. O sea, cuando te quebras un pie, no avanzás. Cuesta. Primero tenés que estar con la pata arriba. Entonces cuando la iglesia, los miembros se quiebran, cuando los miembros luchan entre sí y se comen unos a otros, como dice Pablo a los Corintios, lo que sucede es que el cuerpo no avanza, sino que el cuerpo se está autodestruyendo, se está mutilando a sí mismo. Entonces el propósito de la iglesia es que la iglesia crezca, y no es que la iglesia, los santos, se peleen. Ahora, la actividad propia de cada miembro es para que vos desarrolles tus dones y tus talentos, pero para que te ayudes mutuamente al otro ministerio. O sea, no tengo un ministerio para competir, no tengo un ministerio para luchar, no tengo un ministerio para cuestionar, no tengo un ministerio para hacerme ver, sino que tengo un ministerio para ayudar. Es mi actividad propia con la cual ayudo. Ayudas mediante tu clase de escuela dominical, ayudas mediante tu testificación,
fructificar, ayudar mediante tu visitar, ayudar mediante cada actividad que haces. Entonces venís, el salón está limpio, venís, está todo acomodado, está todos los sonidos, está todo acondicionado, porque hay actividad propia y todo complementa y todo avanza y la rueda va girando. Entonces vemos que ese es el propósito de la iglesia local. Primera de Corintios 14:40. Ya voy a ir terminando, ténganme paciencia, no te me duermas. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Todos juntos a la cuenta de 3. 2, 3. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es hermoso, Dios me dio un don, Dios te dio talentos. Un don y un talento son dos cosas diferentes. El don es algo que te dio Dios sobrenaturalmente para que le sirva. El talento es algo natural que tenés, pero lo dedicás para servir a la obra de Dios. Ya sea con talento con la música, ya sea con el bocho en la cabeza, con la inteligencia, con lo que sea, aportás tus talentos, aportás tus habilidades que has desarrollado durante el tiempo y lo dedicás a Dios y servís. A eso se le suma el don. Entonces, pero dice, hágase todo decentemente y con orden. Esto es lo que no sucedía en Corinto. Tenían dones, tenían talentos, pero no había orden en los ministerios. No se ayudaban los miembros unos a otros para ir edificándose en amor y que el cuerpo reciba el crecimiento, sino que el cuerpo se había dividido en sectores, se había dividido en grupitos. Estaban los de Pedro, estaban los de Pablo, estaban los grupitos y cada uno cuestiona al otro, el otro critica al otro y cada uno se enfoca en su actividad, sirve para su grupito. Yo trabajo en la iglesia porque a mi grupito le gusta, no trabajo para la edificación de la iglesia, sino para mi grupito, para mi sector preferido. A mí me encanta este sector, por eso nunca me siento en este sector, porque acá están los siervos de Dios. Sinceramente es para apoyar a este sector y a este sector. Me explico, eso es el ministerio. Cada ministerio es para apoyar y ayudar, y tu ministerio apoya y ayuda al ministerio de tu pastor, al ministerio del misionero. Entonces ver que es fundamental. Me explico, todo hay un orden. La iglesia no es un lugar donde yo vengo y hago lo que quiero con mi ministerio y no rindo cuenta a nadie. La iglesia no es un lugar donde yo vengo, juego, no me preparo, total puedo conseguir un suplente, digo que me enfermé. No, hágase todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden, y cuando en nuestros ministerios, cuando en nuestras vidas hay orden, todo funciona. Y la palabra orden en la Biblia es muy amplia, incluye hasta la vestimenta. Cuando estudias de pudor y modestia en primera de Timoteo, la palabra es orden. Y de la misma manera que el universo tiene un orden, la iglesia tiene un orden. Hay un principio, hay un horario de inicio y de final. Hay un orden en el programa, hay un orden en los ministerios, pero hay un orden en aquellos que servimos con la vestimenta. La vestimenta, la Biblia la llama orden. Entonces es fundamental la manera en cómo me visto en la iglesia. Pero si Dios mira el corazón, sí, Dios mira el corazón, pero lo exterior refleja lo que hay en nuestro interior. Entonces mirá qué importante es para Dios esto. Si el mundo secular lo hace, la iglesia no es la excepción. En la iglesia todo lo hacemos decentemente y con orden. En la iglesia no nos llamamos la atención, sino que venimos a prestarle a otros nuestra atención para servirles. Y por último terminamos con Efesios capítulo 3, versículo 21. Y terminamos. Efesios capítulo 3, versículo 21. Efesios capítulo 3, versículo 21. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? Es ir y predicar el Evangelio, es ir y hacer discípulos, es perfeccionar a los santos, es que los miembros aprendan a tener un ministerio, se preparen y tengan un ministerio y sirvan y apoyen en la iglesia. Pero Efesios 3, 21 lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. ¿Tienen todos? 2, 3. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que el último propósito de Dios es que la iglesia dé gloria a Dios. Y creo que Dios es más glorificado cuando la iglesia está satisfecha, cuando la iglesia se deleita, cuando la iglesia está gozosa en Cristo Jesús. Deleítate a sí mismo en Jehová. Una iglesia que está satisfecha en Dios es una iglesia que no tiene que recurrir al mundo para atraer a la gente del mundo. Es una iglesia que no tiene que recurrir a la música del mundo para contentar a los jóvenes de la iglesia. No es una iglesia que recurre a los arsenales, a la filosofía de este mundo, que es anticristiana, ¿sí? Que es
el anticristo que ya vino. Entonces vemos que hay muchos anticristos, es todo un tipo de anticristo que va a venir, pero vemos que eso se está introduciendo hoy día en las iglesias. Entonces mirá qué fundamental es para la iglesia dar gloria a Dios, que la iglesia esté satisfecha, esté contenta en Cristo. Pero ¿cómo nos deleitamos en Él si no lo hacemos testificando, discipulando, ¿sí? Ministrando en la iglesia? Y Dios es glorificado, Dios recibe la gloria cuando le servimos, cumpliendo el propósito por el cual Él nos puso en este mundo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No fui creado para mí mismo, no existo por mí mismo, no hago las cosas por mí mismo, fui creado con un propósito. La iglesia fue fundada con un propósito por medio de Jesucristo, y ese propósito es que Él sea glorificado, y Dios recibe la gloria testificando, discipulando y ministrando dentro de nuestra iglesia local. Entonces vemos que ese es el plan de Dios para la iglesia. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Entonces vemos que esto es el fundamento con el que se originó todo, con lo que empezó todo. Siempre lo que caracterizó a la iglesia en la historia fueron estos 4 puntos. Siempre vas a ver testificar, siempre los vas a ver discipulando, siempre los vas a ver a los creyentes ministrando estos al Señor, y vas a ver que Dios es glorificado en todo esto. Vamos a inclinar nuestro rostro.